Bueno, lo primero que quiero es saludar en el comienzo de este encuentro tan importante que le debemos a la doctora Laura Silento y a su equipo, realmente como los grandes motores de esta reunión, estas segundas jornadas internacionales de artes y humor. Y como tengo muy poquito tiempo, agradecerles la posibilidad de grabar mi conferencia y muy especialmente prometer la posibilidad de un diálogo a posteriori el día viernes, si es que tenemos una posibilidad de algún tiempo que aparezca, para registrar el diálogo. Yo voy a necesariamente a ser breve y voy a dar por sentados algunas ideas, algunos conceptos desde los que venimos trabajando. Ustedes saben que venimos trabajando desde lo que llamamos una filosofía del teatro. Eh, Trabajamos con la idea de acontecimiento teatral, el acontecimiento teatral como una tríada de subacontecimientos, donde aparece como eje fundamental la distinción entre convivio y tecnovivio. Esto resulta realmente muy relevante en términos de producción de pensamiento sobre el acontecimiento, ¿no? Y en ese aspecto hablamos del teatrar, ¿no? El teatrar como la síntesis del acontecimiento, el reomodo del teatro que incluiría convivio, poiesis corporal, expectación, territorialidad, zona de experiencia, y a partir de esa teoría distinguimos entre lo que llamaríamos el teatro matriz, al que consideramos una de las, digamos, uno de los tesoros culturales más grandes de la humanidad, y lo distinguimos de lo que llamamos teatro liminal, ¿no? Uno de los conceptos fundamentales con los que trabajamos es el concepto de experiencia. La filosofía del teatro considera experiencia como unidad existencial de acontecimiento y le interesa mucho la idea de experiencia porque incluye al mismo tiempo la idea de zona territorial, la idea de lenguaje más inefabilidad o lenguaje más ilegibilidad, y sobre todo le importa mucho esta idea que ya propone John Dewey en 1934, que es la idea de la experiencia como forma de conocimiento. Es decir, nosotros hablaríamos de una experiencia convivial, una experiencia tecnovivial, una experiencia liminal entre convivio y tecnovivio, y lo que sostenemos desde la filosofía del teatro es que la experiencia convivial y la experiencia tecnovivial serían diferentes en términos ontológicos, en términos gnoseológicos, en términos éticos y en términos políticos. Eh, digamos que la pandemia, la cuarentena, ha puesto, digamos, el mundo, ha convertido el mundo en una suerte de gigantesco laboratorio de percepción y de autopercepción, ¿no? Yo vengo llevando desde el primer día de la cuarentena lo que yo llamo un diario de la peste, digamos, parafraseando la novela de Defoe, donde lo que se observa como rasgo recurrente en ese diario es una gran restricción de la cultura convivial y una gran avanzada de la cultura tecnovivial. Digamos, la cuarentena ha puesto el convivio y el tecnovivio en primer plano. En ese sentido, nosotros le llamamos convivio a la reunión territorial de cuerpo presente en presencia física. Piensen que esto es una institución ancestral que viene de los orígenes mismos de lo humano, ¿no? El primer convivio en términos míticos estarían las cosmogonías, no sé, por ejemplo, en el Génesis bíblico, ¿no? En el encuentro de Adán y Eva, ese sería el primer convivio en términos míticos, ¿no? Y por otro lado, le llamamos tecnovivio a la relación, digamos, intermediada por las máquinas a través de la tecnología que permite la desterritorialización del cuerpo presente, la sustracción del cuerpo presente y la sustitución de la presencia física por la presencia telemática. En ese sentido, nosotros nos permitimos hablar dentro de la filosofía del teatro de lo que llamamos artes conviviales, artes tecnoviviales y artes liminales entre convivio y tecnovivio. Es decir, si nosotros hacemos muy rápidamente algunas observaciones con respecto a este tema del funcionamiento del convivio y del tecnovivio en la actualidad,
en el contexto de cuarentena y de pandemia, podemos decir algunas cosas que creo que son interesantes. Primero, el fracaso del tecnovivio en su intento de sustitución o de reemplazo del convivio. Esto es muy importante, los teatreros lo explican muy bien. Ahí vi hace poquito una mesa redonda donde el teatrista de La Plata, Diego de Miguel, explicaba muy bien esto, ¿no? Es decir, no es, el tecnovivio fracasó en la sustitución del convivio porque son dos cosas distintas. En segundo lugar, estamos viviendo lo que llamaríamos un síndrome de abstinencia, de convivial, ¿no? Es decir, no solo han pasado más de 150 días y no estamos conformes, digamos, solamente con los vínculos tecnoviviales, sino que sentimos una profunda necesidad de convivio. En tercer lugar, hay una revalorización de lo que llamaríamos la cultura convivial, justamente por la sustracción que hemos tenido, por la restricción de la cultura convivial. Eh, es un poco lo de la carta robada de Edgar Allan Poe, ¿no? Que antes no veíamos la cultura convivial porque la teníamos muy cerca, participábamos de ella con toda naturalidad, digamos, y en el momento en que se la restringe por el contagio, empezamos a observar la importancia que tiene en los distintos planos de la cultura convivial. No solo el teatro, porque el teatro formaría parte de la cultura convivial, sino también en los templos, en los estadios, en las escuelas, en las universidades, en las calles, en los transportes, digamos, en el plano familiar, en el plano de la vida cotidiana, digamos, el convivio está muy presente y consideramos que esta experiencia que estamos atravesando implica una revalorización de la cultura convivial. Podemos leerla, digamos, de otra manera, ¿no? Y por otro lado, digamos, podemos sostener, entre otras cuestiones, que la cuarentena ha sido una gran constatación de que la cultura del convivio es muy distinta a la cultura del tecnovivio. De hecho, la gran pregunta es por qué se restringió la cultura del convivio, el cuerpo presente, territorial, en proximidad, en presencia física, y por qué no se restringió la del tecnovivio. Hay un elemento fundamental de ambas culturas que es el tema de lo que llamamos el contagio, es decir, el tecnovivio sería una cultura del contagio, el convivio, perdón, y el tecnovivio no produciría ese contagio y por lo tanto ahí tendríamos uno de los rasgos contundentemente diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque consideramos que el estudio de los fenómenos de la risa teatral, digamos, se favorece notablemente con la posibilidad de pensar las relaciones entre convivio y tecnovivio. Yo voy a cerrar, digamos, dando algunos ejemplos de esto que decimos, pero antes me gustaría señalar algunas cosas más en relación a la teoría. Si nosotros hablamos de experiencia convivial, sería la experiencia territorial de cuerpo presente, digamos, en proximidad, digamos, en presencia física, como por ejemplo podemos verla en una sala de teatro o en un encuentro de calle o digamos, en cualquier espacio, en cualquier encrucijada territorial donde se produzca el fenómeno de reunión, la opondríamos entonces a la experiencia tecnovivial, que sería la experiencia mediada por las máquinas que favorece la desterritorialización. Pensemos que tal vez una de las formas más claras de entender esa desterritorialización sea no solamente por la idea de lo remoto, la no proximidad, sino fundamentalmente por la imagen de la nube. Esta idea de que el tecnovivio nos coloca, nos relaciona a través de la nube, ¿no? Digamos, nos desterritorializa en la nube. Y en ese sentido podemos establecer una cantidad de diferencias entre lo que sería el régimen de la experiencia convivial y el régimen de la experiencia tecnovivial. Por ejemplo, en el régimen de la experiencia convivial nos encontramos con el cuerpo físico, en el régimen de tecnovivial con la sustitución del cuerpo por el signo. Pasaríamos de una presencia física en el convivio a una presencia telemática o virtual en el tecnovivio. Digamos, en la zona de experiencia del convivio hablaríamos de territorialidad y de una gran intraterritorialidad dentro de esa territorialidad. En cambio, en el tecnovivio estaríamos ante un fenómeno de mediación desterritorializadora
y al mismo tiempo una conexión interterritorial entre, digamos, los distintos, las distintas encrucijadas territoriales en que se encuentran los que intervienen en el tecnovivio. En el convivio una relativa independencia de la tecnología, digo relativa porque podemos pensar un tipo de teatro que no requiere, digamos, de la mediación tecnológica que permita la sustracción del cuerpo. En cambio, en el caso del tecnovivio, una absoluta dependencia tecnológica, ya sea de las máquinas, de los servicios, de la energía, de los motores, digamos, esta cosa de que cuando uno hace tecnovivio se encomienda a los dioses del tecnovivio para que no se corte, que haya servicio, que funcione la señal, que haya conectividad, que nosotros realmente nunca sabemos bien a qué se debe, por ejemplo, que se corte la conectividad, ¿no? A ver, en la situación de convivio, la experiencia está mucho más relacionada con la inmersión, con lo que llamaríamos el contagio, eh, digamos, una zona mucho más caótica que es absolutamente liminal con la vida, ¿no? En cambio, en la situación de tecnovivio todo aparece mucho más organizado por una instancia de lenguaje, una instancia de comunicación, digamos, una instancia que favorece el intercambio organizado por el lenguaje, ¿no? El convivio tendría que ver con una zona mucho más caótica, donde más que la comunicación opera el contagio y la inefabilidad. En cambio, el tecnovivio se caracterizaría por una zona mucho más organizada desde el punto de vista del lenguaje, enmarcada, digamos, y por supuesto más vinculada a la idea de comunicación y de intercambio lingüístico. Bueno, cambian las políticas del espectador, cambian las políticas de la mirada. Hay algo sumamente interesante en este sentido y es que en el convivio el espectador incide directamente en el acontecimiento, construye lo que nosotros llamaríamos una poiesis corporal, una poiesis convivial. Digamos, no sabemos muy bien en el convivio quién es el que está produciendo el acontecimiento, porque en realidad se produce, digamos, en su conjunto. El espectador es absolutamente relevante en la constitución de acontecimiento. En cambio, en el tecnovivio hay una primacía del transmisor, es decir, se prestaría mucho más a la idea de comunicación, un emisor que está generando un acontecimiento y un receptor que lo recibe. Hay muchas otras diferencias, ¿no? Muchas de ellas han sido señaladas por Artaud. Por ejemplo, Artaud habla mucho de la peligrosidad del convivio, a diferencia de la mediación que implica el tecnovivio y por lo tanto la mayor tranquilidad que produce el convivio respecto de lo que podría ser el contacto directo cuerpo a cuerpo. O la idea de la cultura viviente que no es cristalizable en el caso del convivio y la cultura in vitro que sí es cristalizable. Por ejemplo, esta grabación se va a poder grabar, se va a poder guardar. En cambio, si nosotros estuviéramos en convivio, digamos, el convivio en sí mismo, el acontecimiento convivial, no podría ser cristalizado, ¿no? Esto cambia en los dos regímenes las ideas de duelo, la idea de memoria, la idea de pérdida, y nos permite decir que la cultura convivial es una cultura, digamos, de la pérdida, es una cultura que no podemos cristalizar en ningún soporte, en cambio la cultura tecnovivial es cristalizable, ¿no? Bueno, cambian las formas de actuación, cambian las relaciones con la historia. Hay una memoria institucional del convivio que reenvía a una historia del convivio, hay una memoria institucional del tecnovivio que reenvía a otra historia, ¿no? Y podríamos decir en ese sentido que convivio y tecnovivio son medios, en el sentido aristotélico, ¿no? ¿Se acuerdan? El comienzo de la poética, Aristóteles habla de, digamos que podemos clasificar las artes, por ejemplo, entre otras cosas, por los medios, ¿no? Bueno, tendríamos el medio convivial y el medio tecnovivial, y como dice Marshall McLuhan, el medio es el mensaje, y en ese sentido el mensaje es el convivio, el mensaje es el tecnovivio. No es que los medios se transparentan en virtud de otra cosa, sino que el mismo medio, el convivio y el tecnovivio serían los centros de acontecimiento.
nosotros también podríamos recurrir para distinguir estas nociones a la teoría de los sistemas modelizadores de Lotman. Digamos, ¿y por qué nos interesa mucho poner el acento en esto? Porque el convivio operaría como un sistema modelizador de segundo grado, en cambio, digamos, con ciertos rasgos característicos, y el tecnovivio operaría como otro sistema modelizador de segundo grado, según la terminología semiótica de Ulrich Lotman, ¿no? Bueno, pero digamos, no nos interesa tanto plantear eh, todas estas cuestiones, sino para llegar al fenómeno de la risa. Pero fíjense que si después recuperamos los fenómenos de lo que llamaríamos la risa convivial y la risa tecnovivial, atravesada por todo esto que estamos teorizando, realmente se trata de fenómenos diferentes, de experiencias diferentes, de dinámicas diferentes. La risa convivial y la risa tecnovivial y la risa liminal entre ambas serían ontológicamente, gnoseológicamente, ética y políticamente diferentes. Me gustaría, antes de entrar digamos, en el tema específico de la risa, es decir que también es necesario, para plantear las diferencias, siguiendo a McLuhan, politizar convivio y tecnovivio. Ustedes saben que el convivio se lleva muy mal con el neoliberalismo, porque para el neoliberalismo las artes conviviales tienen enfermedad de gastos, ¿no? Lo que se llama costos, porque claro, el tecnovivio se deja enlatar. Esta grabación se puede pasar en montones de lugares, en cambio la experiencia convivial es única, territorial, no permite ser enlatada. El tecnovivio genera exclusión, el famoso descolgarse del sistema. Es interesantísimo cómo el CABA, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dio a conocer un documento por el cual en estos 5 meses se perdieron 5.000 alumnos de primaria y secundaria en la ciudad de Buenos Aires por no acceso a la tecnología. El tecnovivio depende de la tecnología y de las empresas, el mercado, los equipamientos, los altos costos, digamos, los técnicos, los repuestos, ¿no? Nosotros en el Centro Cultural de la Cooperación, donde yo hago la programación con un equipo de compañeros y compañeras, rogamos todo el tiempo que no se quemen los aparatos, que no se quemen las lámparas, por el costo que tienen y por todo el lío que es hacer los presupuestos, ver cuántos salen en China, cuántos salen en Estados Unidos, traerlos, esperar que lleguen los equipamientos, ¿no? Por otro lado, el tecnovivio se lleva muy bien con la ideología posmoderna, que sostiene que la única modernización es la tecnológica. Por supuesto, no estamos de acuerdo con esto. El tecnovivio genera fascinación por las élites que acceden a él. Hay algo muy interesante de eso, cómo se produce una suerte de división social por los que acceden y los que no acceden, ¿no? Una forma de prestigiarse, de jerarquizarse por el acceso al tecnovivio y generar fascinación de quienes lo tienen por quienes no lo tienen, ¿no? El tecnovivio genera una nueva religión, lo que llamaríamos los dioses del tecnovivio, como los dioses del mercado, y al mismo tiempo nuevos intelectuales orgánicos de las empresas, del mercado y del poder, que son los que están tratando de sostener todo el tiempo que la experiencia tecnovivial es la misma que la experiencia convivial. Basta con ver los avisos de HBO, por ejemplo, que dice, tenés HBO, no necesitas nada más, ¿no? El tecnovivio tiene que ver con políticas de control, políticas de regulación, políticas de archivo, de guardado de información. El convivio y las artes conviviales son vistas por el tecnovivio como perdedores, entre comillas, ¿no? Es decir, una especie de los que hacemos teatro seríamos como los amantes de las causas perdidas, ¿no? Y finalmente digamos que el tecnovivio implica una negación del cuerpo. Hay algo muy interesante de la política en cuanto a la negación del cuerpo, que por supuesto es absolutamente aberrante, ¿no? Bueno, yo tengo mucho más por decir en relación a esto, pero me interesa mucho poner el acento en lo que llamaríamos las pedagogías del acontecimiento, es decir, el acontecimiento convivial, el acontecimiento tecnovivial y el acontecimiento liminal implican pedagogías diferentes. Digamos, el docenteatrar o el estudianteatrar, como lo llama Mariano Escobena, sostienen que
en realidad no podemos enseñar digamos, a dar clase en convivio o a formar un actor en convivio sin el convivio, o que no podríamos realmente transmitir una caja de herramientas que implica cierta epistemología y que implica cierta experiencia si estamos en el plano del convivio o en el plano del tecnovivio, ¿no? Hay una afirmación muy interesante que serían lo que Cartoon llama los saberes de tiempo, ¿no? Que tiene que ver con este fenómeno de la única forma de comprender y dominar la relación convivial es en el entrenamiento con el público presente, en el trabajo con el convivio, como si dijéramos la natación con el agua, ¿no? Digamos, la forma de trabajar tecnovivialmente implica otros conocimientos, pero no vinculados al trabajo con esto que llamamos los saberes de tiempo del convivio. Entonces, también tenemos que politizar lo que llamaríamos la educación convivial, tecnovivial y liminal. Es muy importante recurrir entonces a la filosofía, porque la filosofía nos liberaría de los eslogans empresariales, nos liberaría del pensamiento de intelectuales orgánicos de las empresas, nos lleva a complejizar y a profundizar un pensamiento por el cual no estaríamos dispuestos a llamarle home theater a un televisor grandote, ¿no? Como por ejemplo se ve hoy en las casas de electrodomésticos, ¿no? Bueno, como se me termina el tiempo, voy a ser muy riguroso con la media hora. Podemos decir que tenemos que distinguir una risa convivial de una risa tecnovivial. El espectador convivial en el convivio, digamos, incide en el acontecimiento, aprueba o rechaza al cómico, celebra, consagra, delega en el cómico una acción compartida, digamos, hay una acción festiva donde se delega al cómico, digamos que el espectador multiplica, el espectador contagia el acontecimiento de la risa convivial, el espectador produce poiesis convivial. Es decir, hay algo muy importante en este sentido, y es que el espectador genera risa asumiendo el lugar del actor, pero aclaremos una cosa, sin dejar de ser espectador. No es que desaparece el lugar del espectador, pero sí lo que aparece es una intervención muy potente de el espectador como actor de la risa. Para que se entienda con un ejemplo sencillo, un cómico está diciendo un chiste y la persona que está sentada al lado mío se ríe tanto con ese chiste que el acontecimiento no lo está haciendo solamente el cómico, sino que lo están haciendo entre los dos. Y yo me siento contagiado, afectado, estimulado, no solo por el chiste, sino también por la reacción de, de los que están viviendo conmigo el acontecimiento. Es decir, en ese sentido, el espectador no deja de ser espectador y al mismo tiempo tiene una incidencia absolutamente poética. En cambio, el espectador tecnovivial, digamos, recibe fundamentalmente al cómico, digamos, o si se da la opción muy interesante de ver al cómico en reunión, cuando se transmite tecnovivialmente, digamos, con público presente, que esto es algo muy de la televisión. Recordemos el caso, por ejemplo, de Urdapilleta y Tortonese con Gasalla en el Palacio de la Risa, que trabajan con la presencia del público, pero también hacen el ejercicio de arrojarse sobre el público, de incidir directamente sobre el público. No solo se oyen las risas presentes del público, sino que hay una, digamos, presencia física del público que forma parte del acontecimiento. Si alguno no los vio nunca, a Urdapilleta y Tortonese con Gasalla en el Palacio de la Risa, hay en YouTube una cantidad de grabaciones muy interesantes para ver, y les pido por favor que le presten mucha atención al momento, que forma parte de la rutina de este equipo, de meterse con, digamos, el espacio territorial del público. Otro ejemplo interesante es el de Dolina, el de Alejandro Dolina, que en este caso la transmisión es radio teatral, digamos, es a través de la radio, es radiofónica, pero es interesante que se transmite radialmente también la presencia del convivio. Se escuchan las risas, nosotros no solo nos reímos de
digamos, del chiste que pueda decir Dolina y su equipo, sino también de la reacción del público. Volvemos a esta idea de la transmisión de, digamos, las experiencias conviviales como parte de lo tecnovivial, ¿no? El otro día escuchaba a unos cómicos entrevistados en un programa de televisión donde decían que iban a hacer por streaming la transmisión, digamos, desde un teatro, desde el multiteatro, y van a estar ellos reunidos, pero que estaban esperando ansiosamente la posibilidad de que hubiera público presente, porque consideraban justamente que una cosa era el streaming sin público y otra cosa era el streaming con público en cuanto a este fenómeno tan interesante de digamos, del vivir con los otros, es decir, lo convivial transmitido tecnovivialmente. Por supuesto, el fenómeno tal vez menos interesante de todo esto es el de las risas grabadas, ¿no? Que según declaraba este cómico el otro día en la televisión, digamos, decía que iban a reemplazar la ausencia del público a través de risas grabadas, es decir, el mecanismo también es muy conocido, se utilizan risas registradas tecnovivialmente y digamos todos los remates de las situaciones cómicas son apoyados por esas risas grabadas que el público no está presente, por supuesto, sería en todo caso lo que llamaríamos una presencia virtual o una presencia objetual a través de las grabaciones, pero que de alguna manera es el sucedáneo del efecto de la presencia del público. Es muy interesante en este sentido poner el acento en que el público es esencial en el acontecimiento cómico. La risa convivial, digamos, naturalmente requiere del público, porque no habría acontecimiento sin el público, pero la risa tecnovivial también requeriría de la presencia del público y se lo agencia de estas maneras, ya sea a través de risas grabadas o ya sea a través de la incorporación desde el centro de transmisión del tecnovivio de la presencia de la audiencia, ¿no? Bueno, y yo agregaría un último fenómeno que creo que es muy interesante para establecer estas relaciones entre la risa convivial, la risa tecnovivial y la risa liminal, que es una teoría sobre la limitación. Volvemos a lo que llamamos pedagogía del acontecimiento, volvemos a esto que llamamos, digamos, saberes de tiempo, ¿no? Que sería esta idea de, por ejemplo, lo que sostienen Marcos Arano y Gabo Graves en una entrevista que les hicimos en la revista Acotaciones, donde hablan de una pedagogía del abrazo, ¿no? En el sentido de la presencia de la afectación, del convivio, del contagio, cuerpo a cuerpo, como no solamente una fuente de experiencia, sino fundamentalmente como una pedagogía, como una, digamos, lo que llamaríamos, lo que ellos llaman una pedagogía del abrazo, que implica aspectos ontológicos, gnoseológicos, éticos y políticos. Es interesantísimo en ese sentido que, digamos, lo que se estaría planteando es que, digamos, la restricción del convivio implica también la restricción de una pedagogía que solamente se adquiere en el campo de experiencia del intercambio directo, el intercambio físico con los espectadores. Yo estaba pensando en un espectáculo bellísimo, como es el caso de Vientre, de El malvado colibrí, donde los espectadores se tiran arriba de los actores. Es muy parecido en ese sentido a la rutina de Urdapilleta y Tortonese con Gasalla. Entonces, para cerrar, risa convivial, risa tecnovivial, pedagogías de acontecimientos, saberes de tiempo, y la gran pregunta sería cómo enseñar saberes de convivio sin convivio, cómo acumular experiencia convivial, digamos, saberes de tiempo conviviales sin trabajar en convivio. Así que volvemos a sostener, digamos, esta división que creemos que es muy interesante tanto en sus diferencias como en su liminalidad, tenerla en cuenta respecto de la risa, ¿no? Es decir,
la necesidad de pensar las afectaciones, las territorialidades, los órdenes de acontecimientos cuando hay reunión de cuerpo presente o cuando la reunión se produce por una mediación desterritorializadora y tecnoviviana. Bueno, muchísimas gracias y espero que el viernes podamos discutir un poquito estas ideas.